Muy buenas tardes, habla con Joan Steven Candelo, docente de la institución educativa María Auxiliadora y tutor PTA de la institución educativa Carbonell. El día de hoy vamos a tocar los cuentos tradicionales infantiles. Walter Benjamin, un filósofo y sociólogo alemán que fue desplazado en la diáspora judía, nos recuerda que los cuentos infantiles tenían una carga moral. Eran escritos para diseñar pautas de comportamiento a los niños y niñas, que después fueron adaptados para el capitalismo y el comercio y simplificada su carga moral. Inicialmente, Caperucita Roja era para enseñar la obediencia, Hansel y Gretel para disminuir la curiosidad en los niños. Hoy vamos a leerlos y los vamos a reconocer en las voces de nuestros estudiantes del grado quinto de la institución María Auxiliadora. Hansel y Gretel. Cerca de un pequeño pueblo ubicado junto a un bosque inmemorial, vivía un leñador pobre que tenía dos hijos, Hansel y Gretel. El leñador se la pasaba trabajando día y noche para darles de comer a sus hijos, pero no le alcanzaba el dinero, porque lo que ganaba era muy poco. Cierto día, cuando el leñador salió a su trabajo, llevó a sus hijos. Mientras trabajaba, ellos recogían fruta silvestre en el bosque, y mientras risas y juegos, Hansel y Gretel se alejaron de donde estaba su padre. Cuando se dieron cuenta que era muy tarde y que se había alejado del lado de su progenitor, advirtieron que estaban perdidos. Entonces comenzaron a llamar a gritos a su padre, sin obtener respuesta. Un oso muy grande que estaba buscando miel en los árboles escuchó los gritos de los niños y fue a ayudarles. Cuando los niños lo vieron, se asustaron mucho y quisieron salir a correr, pero el oso les dijo: «Tranquilos, niños, ¿en qué les puedo ayudar?». Hansel y Gretel le dijeron que se habían perdido, que hacía mucho tiempo estaban dando vueltas en el bosque, tratando de encontrar a su padre, y que tenían mucha hambre. El oso los invitó a buscar miel en las copas de los árboles y a jugar entre las flores junto con los picaflores. Como los niños no tenían experiencia en bajar en paneles, mientras buscaban miel empujaron uno muy grande. Entonces de allí salieron muchas abejas, furiosas que querían quitarles la miel. Los niños salieron huyendo de aquellas abejas para que estaban muy enfadadas y perdieron de vista a aquel oso de que los pudo haber ayudado. Después de escapar por el bosque se sintieron cansados y hambrientos. No les quedó otra opción que dormir debajo de un gran árbol. La mañana siguiente Hansel y Gretel siguieron caminando. De pronto comenzaron a escuchar un canto muy hermoso, pero sabía de dónde venía cuando levantaron su vista a la copa de un árbol muy grande. Vieron un hermoso pajarito de color amarillo, que brillaba como el oro y relucía tanto como el sol al mediodía. El pájaro seguía cantando a los niños como siguieron hasta que de pronto encontraron una casa muy bonita, rodeada de chocolate y de helado por todas partes. Y ellos tenían mucha hambre. Empezaron a comerse aquella hermosa casita. El techo era de chocolate, sus ventanas de caramelo. Al ver el semejante postre, ellos sin pensarlo 2 veces se lanzaron a comer. Estaban comiéndose esa hermosa golosina. De repente una anciana salió y les gritó: «¿Qué hacen allí? Fuera, mejor sigan a la casa». Y les dijo golosinas, leches y nueces. Después de todo eso, los niños se acostaron y quedaron profundos de lo cansados que estaban. En realidad, la anciana era una bruja que les gustaba a los niños y se los comía. En efecto, el amanecer. Hansel se dio cuenta que estaba en una jaula. La bruja le decía a Gretel por haber el agua y le dio comida al hermano, porque lo quiero engordar. Gretel cocinaba y cocinaba todos los días para su hermano. La bruja era un poco ciega. Le decía a Hansel que le pasara un dedo para ver si ya estaba gordo. Entonces, al engañarla con un hueso de pollo: «¿Qué flaco estás? Pareces un pollo». Pasaron 2 semanas y la bruja, desesperada, decidió comerse a Hansel.
Entonces le dijo a Gretel que prendiera el horno, pero Gretel ni quería ni sabía cómo hacerlo. La bruja empujó a Gretel, quien se pegó en la cabeza y se desmayó. Hansel sudaba porque presentía que aquella bruja le iba a comer. Para prender el horno, la bruja tuvo que meter el medio cuerpo en él. En ese instante Gretel despertó con mucho dolor, pero recapacitó y vio que la bruja tenía casi todo el cuerpo en el horno. Y sin pensarlo demasiado la empujó y cerró el horno. La bruja empezó a gritar mientras que se quemaba hasta que se esfumó. Gretel sacó a Hansel de la jaula, que iban a salir corriendo, que se tropezaron y cayeron en un pequeño cuarto oscuro, donde encontraron joyas, piedras y mucho dinero. Entonces los dos niños se llenaron de bolsillos piedras preciosas y salieron corriendo de ahí. Cuando salieron encontraron un pequeño camino que pronto los llevó a su casa. Mientras tanto la casa de la bruja se desvaneció en el aire como por arte de magia. Hansel y Gretel llegaron a su casa cuando estuvieron seguros junto a su padre. Relataron la historia, que todo les pareció sorprendente. Sinbad el marino. Hace muchísimos años, en la ciudad de Bagdad, vivía un joven llamado Sinbad. Era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos, por lo que se le conocía como Sinbad el cargador. Pobre de mí, se lamentaba, qué triste suerte la mía. Quiso al destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa, el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven. A través de maravillosos patios llenos de flores, Sinbad el cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones. En la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos. En torno a ella había sentadas varias personas, entre las que destacaba un anciano que habló de la siguiente manera: me llamo Sinbad, el marino. No creas que mi vida ha sido fácil para que lo comprendas. Te voy a contar mis aventuras. Aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable, fue tanto lo que derroché que al fin me vi pobre y miserable. Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. Navegamos durante semanas hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra, el suelo tembló de repente y salimos todos los proyectados. En realidad, la isla era una enorme ballena, como no pude subir hasta el barco. Me dejé arrastrar por las corrientes, agarrado de una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme, tomó el primer barco que zarpó de vuelta al Bagdad. Llegado a este punto, Sinbad, el marino, interrumpió su relato. Le dio al muchacho 100 monedas de oro y le rogó que volviera al siguiente. Así lo hizo Sinbad, y el anciano prosiguió con sus andanzas. Volví a zarpar. Un día que andamos desembarcado, me quedé dormido y cuando desperté, el barco se había marchado sin mí. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes. Llené un saco con todos los que pude coger y me até a un trozo de carne a la espalda y me guardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido, sacándose así de aquel lugar. Terminando el relato, Sinbad el marino volvió a darle al joven 100 monedas de oro, con el ruego de que volviera al siguiente. Hubiera podido quedarme en Bagdad disfrutando de la fortuna conseguida, pero me aburrí y volví a embarcarme. Todo fue bien hasta que nos sorprendió una gran tormenta y el barco naufragó. Fuimos arrojados a una isla habitada por unos enanos terribles que nos cogieron prisioneros. Los enanos que nos conducieron hasta un gigante que tenía un solo ojo y comía carne humana. Al llegar la noche, aprovechando la oscuridad, le clavamos una estaca ardiente en su único ojo y escapamos de aquel espantoso lugar. De vuelta a Bagdad, el aburrimiento volvió a ser presa de mí, pero esto te lo contaré mañana. Y con estas palabras, Sinbad el marino entregó al joven 100 piezas de oro. Inició un nuevo viaje, pero por obra del destino mi barco volvió a naufragar. Esta vez fuimos a dar a una isla llena de antropagos. Me ofrecieron a la hija del rey con quien me casé, pero al poco tiempo esta murió. Había una costumbre en el reino que el marino
debía ser enterrado con la esposa. Por suerte, en el último momento logré escaparme y regresé a Badgar cargado de joyas. Y así, día tras día, Sinbad el marino fue narrando las fantásticas aventuras de sus viajes, tras lo cual ofrecía siempre 100 monedas de oro a Sinbad el cargador. El anciano Sinbad le contó que el último de sus viajes había sido vendido como esclavo de un traficante de marfil. Su misión consistía en cazar elefantes. Un día, huyendo de un elefante furioso, Sinbad se subió a un árbol. El elefante agarró un tronco con su poderosa trompa y sacudió el árbol de tal modo que Sinbad fue a caer sobre el lomo del animal. Este le condujo entonces hasta un cementerio de elefantes. Allí había marfil suficiente como para no tener que matar más elefantes. Sinbad así lo comprendió y, presentándose ante su amo, le explicó dónde podía encontrar un gran número de colmillos. En agradecimiento, el mercader le concedió la libertad y le hizo muchos y valiosos regalos. Regresé a Badgar y ya no he vuelto a embarcarme. Continuó hablando el anciano. Como verás, han sido muchos los avatares de mi vida, y si ahora gozo de todos los placeres, también antes he conocido todos los procedimientos. Cuando terminó de hablar el anciano, le pidió a Sinbad el cargador que aceptara quedarse a vivir con él, y el joven Sinbad aceptó encantado y ya nunca más tuvo que soportar el peso de ningún fardo. Había una vez en el fondo del mar azul, los océanos, un maravilloso palacio en el cual habitaba el rey del mar, un viejo y sabio tritón que tenía una abundante barba azul. Vivía en esta espléndida mansión del coral multicolor y de conchas preciosas junto a sus hijas 5 bellísimas sirenas. Sirenita, la más joven, además de ser la más bella, poseía una voz maravillosa. Cuando cantaba acompañándose con el arpa, los peces acudían de todas las partes para escucharla. Las conchas se abrían, mostrando sus perlas, y las medusas, al oírla, dejaban de flotar. La pequeña sirena casi siempre estaba cantando, y cada vez que lo hacía levantaba la vista buscando la débil luz del sol, que a duras penas se filtraba a través de las aguas profundas. ¡Oh! Cuánto me gustaría salir a la superficie para ver por fin el cielo que todos dicen que es tan bonito, y escuchar la voz de los hombres y oler el perfume de las flores. Todavía eres demasiado joven, respondió la madre. Dentro de unos años, cuando tengas 15, el rey te dará permiso para salir a la superficie como a tus hermanas. Sirenita soñaba con el mundo de los hombres, el cual conocía a través de los relatos de sus hermanas, a quien interrogaba durante horas para satisfacer su inagotable curiosidad cada vez que volvían de la superficie. En este tiempo, mientras esperaba salir a la superficie para conocer el universo ignorando, se ocupaba de su maravilloso jardín, ornado con flores marítimas. Los caballitos de mar le hacían compañía y los delfines se acercaban para jugar con ella. Únicamente las estrellas del mar, quisquillosas, no respondían a su llamada. Por fin llegó el cumpleaños tan esperado y durante toda la noche precede no consiguió dormir. A la mañana siguiente el padre la llamó a acariciarle sus largos y rubios cabellos. Vio esculpida en su hombro una hermosísima flor. Bien, ya puedes a respirar el aire, ver el cielo, pero recuerda que el mundo
de arriba no es el nuestro. Solo podemos admirarlo. Somos hijos del mar. Y no tenemos alma como los hombres. Sé prudente y no te acerques a ellos. Solo te traerían desgracias. Apenas su padre terminó de hablar, Sirenita le dio un beso y se dirigió hacia la superficie. Deslizándose ligera, se sentía tan veloz que ni siquiera los peces conseguían alcanzarla. De que repente emergió el agua. ¡Qué fascinante! Veía por primera vez el cielo azul y las primeras estrellas centelleantes al anochecer. El sol, que ya había puesto en el horizonte, había dejado sobre las olas un reflejo dorado que se diluía lentamente. Las gaviotas revoloteaban por encima de la Sirenita y dejaban oír sus alegres graznidos de bienvenida. ¡Qué hermoso es todo!, exclamó feliz, dando palmadas, pero su asombro y admiración aumentaron todavía. Una nave que acercaba despacio escolló donde estaba Sirenita. Los marinos echaron el ancla y la nave, así amarrada de balanceo, sobre la superficie del mar en la calma. Sirenita escuchaba sus voces y comentarios. «¿Cómo me gustaría hablar con ellos?», pensó, pero al decirlo miró su larga cola cimbriante que tenía lugar de piernas y se sintió acongojada. «Jamás seré ellos». A bordo parecía que todos estuviesen poseídos por una extraña animación y al cabo de poco la noche se llenó de vítores. ¡Viva nuestro capitán! ¡Viva sus 20 años! La pequeña sirena, atónita y extasiada, había descubierto mientras tanto al joven que iba dirigido todo aquel alborozo. Alto, moreno, de porte real, sonreía feliz Sirenita. No podía dejar de admirarlo. Y una extraña sensación de alegría y sufrimiento, al mismo tiempo que nunca había sentido como anterioridad, le oprimió el corazón. La fiesta seguía a bordo, pero el mar se encrespaba. Cada vez más Sirenita se dio cuenta enseguida del peligro que corrían aquellos hombres. Un viento helado y repentino agitó las olas, el cielo entinado de negro se desgarró con relámpagos amenazantes y una terrible borrasca sorprendió a la nave desprevenida. ¡Cuidado! El mar. En vano Sirenita gritó y gritó, pero sus gritos, silenciados por el rumor del viento, no fueron oídos, y las olas, cada vez más altas, sacudieron con fuerza para la nave. Después, debajo, los gritos desesperados de los marineros, la arboladura y las velas se abatieron sobre cubierta, y con un siniestro fragor el barco se hundió. Sirenita, que momentos antes había visto como el joven capitán caía al mar, se puso a nadar para socorrerlo. Lo puso inútilmente durante mucho rato entre las olas gigantescas. Había casi renunciado cuando de improviso, milagrosamente, vio sobre la cresta blanca
de una ola cercana y de golpe los tuvo en sus brazos. El joven estaba inconsciente mientras Sirenita, nadando con todas sus fuerzas, lo sostenía para rescatarlo. Y una muerte segura lo sostuvo hasta que la tempestad lo sostuvo. Al alba, que despuntaba sobre un mar todavía lívido, Sirenita se sintió feliz al acercarse a la tierra y poder depositar el cuerpo del joven sobre la arena de la playa. Al no poder andar, permaneció mucho tiempo a su lado, con la cola lamiendo el agua, frotando las manos del joven y dándole calor con su cuerpo, hasta que un murmullo de voces que se aproximaban, la obligaron a buscar refugio en el mar. ¡Corred, corred!, gritaba una dama de forma atolondrada. ¡Ay! ¡Hay un hombre en la playa! Está vivo. Pobrecito, ha sido la tormenta. Llevémosle al castillo. No, es mejor pedir ayuda. La primera cosa que vio el joven al recobrar el conocimiento fue el hermoso semblante de la más joven de las tres damas. Gracias por haberme salvado, le susurró a la bella desconocida Sirenita desde el agua. Vio que el hombre al que había salvado se dirigía hacia el castillo, ignorante de que fuese ella y no la otra quien lo había salvado. Pausadamente nadó hacia el mar abierto. Sabía que en aquella playa detrás suyo había dejado algo de lo que nunca hubiera querido separarse. Después de recordar a Hansel y Gretel en su versión live, poco azucarada y con poco contenido moral, debemos darle fin a este programa. Y esto fue Estación Literaria.